Empecemos por decir que, como afirmaba recientemente en Cali, lo tradicional no es moda. Hace varios años nos debatimos, sin profundizar realmente en ello y sin llegar a algo concreto, entre algunos conceptos que afloran en todas las charlas, debates y discusiones sobre las cocinas colombianas. ¿Cocina tradicional o cocina popular? Cocina tradicional, cocina popular, moda culinaria. Con el diseño de la política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación en las cocinas tradicionales de Colombia, estimulado por el Ministerio de Cultura, los integrantes del Comité Asesor para la Política logramos un acuerdo importante. Digo logramos porque yo fui parte durante los 8 años de ejercicio del ministerio con la doctora Mariana, magnífica ministra de Cultura. Durante los 8 años de su ministerio yo fui asesor del Ministerio de Cultura con otro grupo de personas muy importantes. Ahí el que no era importante era yo. Y formulamos esa política pública y sacamos, para disfrute del público, sacamos la biblioteca básica de cocinas colombianas, 17 volúmenes conteniendo 21 títulos de lo más importante que se ha escrito en Colombia sobre cocina tradicional, para que los estudiantes y los docentes de cocina no se siguieran quejando de que en Colombia no había nada que leer o que los libros no se conseguían, porque esa es la queja permanente que escuchábamos en todos los espacios. Se justificaban diciendo que era que no había libros. A partir de esos encuentros empezamos a hablar, y así quedó plasmado en la política empezamos a hablar de cocinas colombianas. Hasta ese momento, en 2012, se hablaba de la cocina colombiana, y la cocina colombiana por aquí, la cocina colombiana por allá. Cuando nos reunimos en la primera sesión del Comité Asesor, que recuerdo esa primera reunión la tuvimos en Cali, en la Hotel Intercontinental, muy bien atendidos. La primera pregunta y el primer debate, justamente lo planteé yo, puse sobre la mesa como tema de discusión para ese día esta pregunta: bueno, señores, nos reunimos a hablar de la cocina colombiana. ¿Estaremos hablando bien o estamos equivocados? Yo les dije a mis compañeros, particularmente, no creo que exista la cocina colombiana. La cocina colombiana no existe. Todo el mundo, este pendejo, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre decir esto? Dije, sí, yo digo que la cocina colombiana no existe y lo sostengo porque para mí lo que existe son las cocinas colombianas en plural. Somos un país de regiones, y si somos un país de regiones y somos un país de macrorregiones, no podemos hablar de la cocina colombiana porque esa es una forma excluyente de referirnos a lo que hacemos en nuestro país para comer. Tenemos cocinas colombianas, tantas cocinas colombianas como regiones geográficas tenemos, y hablamos de 6 regiones geográficas, pero además dentro de cada región tenemos una cantidad de subregiones. Por eso me opuse rotundamente cuando desde el Ministerio de Industria y Turismo, el Viceministerio de Turismo, propuso y empezó a hacer una encuesta para que nosotros, los, entre comillas, expertos, propusiéramos cuál era el plato nacional de los colombianos, porque el ministerio estaba empeñado en sacar adelante una campaña en relación con esto. Me opuse rotundamente y sostuve una conversación de más de 1 hora y media con la funcionaria a cargo de eso en el ministerio. Entonces se llamaba gerente de la gastronomía colombiana, una figura de esas que se inventan los gobiernos para pagarle a la gente porque no haga nada o porque cometan errores, como tantos que se cometen. Y sostuve una conversación de más de 1 hora y media diciéndole: no pierda tiempo en eso, ni pierda presupuesto, ni se pongan a gastar plata en eso, porque no existe un plato nacional de los colombianos, no existe un plato que nos represente. Nosotros tenemos muchos platos que nos representen. Si decimos que el sancocho, estamos
negando la posibilidad de que muchas otras sopas importantes, muchos otros potajes importantes se nos queden por fuera. Si decimos que la arepa, ¿de cuál arepa estamos hablando? Si Colombia es un país de arepa. Tenemos arepas por todos los lados, y arepas magníficas. Y entre otras cosas hago paréntesis, me la paso diciendo en todas partes que las mejores arepas del mundo son las arepas de bola que se hacen en Armenia. Y eso me lo peleo con quien sea. Y son las que se hacen en el Roble. En mi vida jamás he comido arepas mejores que esas. Me las mandan por servientrega y yo las congelo y las mantengo 4 meses congeladas para estar sacando por poquitos. Amo las arepas del Roble y amo las arepas quindianas. Al indio con lo que lo criaron. Entonces, fuimos claros a partir de ese momento en que no podíamos ni debíamos seguir estimulando ese proyecto vano, inútil e iluso de definir para darle a unos gustos meramente comerciales cuál era el plato nacional de los colombianos. Por fortuna, ese absurdo proyecto no prosperó y esperamos que jamás vuelva a ser puesto sobre la mesa de ningún ministerio. Temor que nos asalta a algunas personas ahora que el gobierno está empeñado en impulsar las economías naranjas, incluyendo en ellas un papel protagónico para los productos de nuestras cocinas regionales. Somos un país de muchas regiones. Habitamos territorios diversos ambientalmente hablando. En cada región natural o de cada paisaje que tenemos en Colombia florece una flora rica y diversa con características propias, mismas que delinean las características de lo que es posible comer en ellas. La verdad es que en Colombia comemos lo que somos, no es tanto que somos lo que comemos lo que somos. Decía al inicio de mi intervención que el debate entre cocinas tradicionales y cocinas populares estaba planteado, pero no agotado. También digo que estamos en mora de que nos reunamos chefs profesionales, investigadores culinarios, antropólogos de la alimentación, historiadores de la cocina y demás profesionales relacionados con el asunto, a que abordemos el debate hasta llegar a conclusiones que nos permitan hablar un mismo idioma en relación con este tema. Hoy no va a ser el momento, pero sí es el espacio apropiado para que hemos planteado con este grupo de panelistas de tanta altura y con ustedes como público excelente algunos elementos delineantes de las futuras discusiones. ¿Qué es lo tradicional? Aquí hablamos permanentemente de tradicional y tradicional y tradicional, pero no nos hemos reunido los investigadores, los cocineros, los chefs, no nos hemos reunido a debatir este concepto y a ponernos de acuerdo sobre cómo es que lo vamos a seguir empleando. Mínimamente entendamos que tradicional es lo que se transmite de generación en generación culinariamente. Tradicional es aquel producto que se identifica como propio de un lugar y en cuya elaboración se reconocen técnicas y características que se han mantenido en el tiempo. La tradicionalidad se reconoce en crónicas y documentos históricos, en la literatura, en viejos recetarios y libros de cocina, en los relatos no escritos que circulan a través de la tradición oral. Por cocina tradicional, muchas personas entienden lo que tiene raíces indígenas. Es porque en general las personas desconocen el origen de los alimentos y los procedimientos que se emplean para transformarlos. Es muy triste que conversa uno con chef, y aclaro, incluso con chefs muy importantes, de mucho cartel, de mucha televisión, de mucha revista de farándula. Pero es triste que conversa uno con estas personas y cometen atropellos, como uno que escuchaba recientemente de uno de estos personajes que me decía que la piña era originaria de Indonesia. También escuché a una investigadora de cocina no hace mucho tiempo en un evento en Cali, un evento patrocinado por el SENA hace como unos 3 años, que decía que la yuca era africana. Y entonces uno conversa con chef aquí en Colombia sobre productos y piensan que el maracuyá se llama pasiflora porque despierta la pasión. Pobres pendejos, pobres ignorantes. No es porque despierte pasiones. ¿Alguna vez, pregunto yo, uno de esos personajes habrá visto una flor de una pasiflorácea? ¿Habrá visto una flor de maracuyá? ¿Habrá visto una flor de curuba? Cuando vean una flor de curuba, observen ustedes que iconográficamente allí lo que representa es la pasión de Cristo. Allí están los clavos
de Cristo. Allí están los colores de la Semana Santa, allí están los colores de la pasión de Cristo. Y se llaman pasifloráceas o pasionarias o frutas de la pasión. Es por eso, no es porque lo hagan levantar. No es por eso. Esas no son las pasiones a que se refieren las pasifloráceas. Y entonces conversa uno con estos personajes y finalmente es lo que termina uno dándose cuenta. Les enseñaron a pelar tomate, les enseñaron a decir tomate con casé, les enseñaron a decir chiffonade, les enseñaron a decir mise en place, pero no les enseñaron que el plátano no es un producto colombiano, que el plátano nos llegó. No les enseñaron que la yuca es nuestra, que la yuca es americana. No les enseñaron que el tomate es nuestro y no de los italianos, porque los italianos creen que el tomate es originario de Italia, porque ellos perfeccionaron el uso del tomate y desarrollaron su cocina a partir de un producto netamente nuestro, netamente americano. Que el chocolate no es suizo, que el chocolate es americano. Que el chicle que se harta todo el mundo, como decía ahora el video que nos presentó Abner David. El chicle es mesoamericano. Entonces, señores, y a los estudiantes de cocina aquí presentes les hago ese llamado de atención. Lean, investiguen, averigüen no solamente por la receta, averigüen por el producto, conozcan el producto, entiéndanlo, conozcan su biología, para que así mismo aprendan ustedes a transformar la cocina y a transformarla con criterio. Entonces me surge, tenía una noticia aquí que no la dejo pasar por alto. Me da risa cuando converso con cocineros profesionales, no con todos, por supuesto, porque hay personas muy respetables como Diego, a quien lo conozco y sé que es un investigador y sé que investiga, que averigua. Y a mí me gusta cuando esos cocineros tienen una duda y nos llaman a los antropólogos, nos llaman a los historiadores y nos preguntan, maestro, profesor, ¿usted sabe de esta planta, sabe de este producto? Eso es bonito, porque intercambiamos conocimientos, no les da pena preguntar. Qué triste que les pregunta uno a muchos cocineros que si saben qué es pelar el maíz con lejía, o que si saben qué es lejía, o que si saben que es un maíz pelado y se distinguen entre, oiga, me he tomado el mejor tinto de mucho tiempo, me lo he tomado en manos de esta belleza, hoy aquí, ya llevo 2 y voy para el tercero. Qué maravilla de tinto. Sí, delicioso. Oiga, y no saben qué es la lejía, y no saben cómo se pela, o no saben cuál es todo el procedimiento que se sigue para pelar el maíz. Piensan que el maíz viene de la mata ya trillado, o piensan que el maíz viene de la mata pelado, y no distinguen entre maíz trillado con máquinas y el maíz pelado con lejía. Por supuesto, mucho menos van a poder establecer la diferencia de sabores que tienen uno y otro. Pregunto también si esto es un problema de moda o es un asunto de conciencia. Las modas son pasajeras. Los actos de conciencia no. Los actos de conciencia son duraderos, se consolidan, se fortalecen, maduran y se quedan para dar forma a expresiones sustentadas que en ocasiones se distorsionan porque no son ofrecidas con nombres rimbombantes, que en vez de hacerlos evidentes terminan opacándolos o los hacen fastidioso, porque aunque muchos chefs no lo perciben de esa manera, es mejor que el chef le ofrezca un poco de cancharina, sí, cancharina o cancharina, cauncharina, tiene muchos nombres. Cancharina, cancha, porque viene de un quechuismo, cancha en quechua es maíz. Entonces de allí viene cancharina, pero de ahí derivó caucharina. Y tiene regionalmente muchísimos nombres, pero hay quienes prefieren ofrecer maíz tostado en artesanal recipiente de barro cocido de origen precolombino, reducido a polvo en molino mecánico y saborizado con un poco de azúcar o panela. O cuando le ofrecen a uno tierra de granos de gramínea americana ancestral, para ofrecerle un maíz molido, porque ahora les sabe, porque a todo le llaman tierra. Entonces le ofrecen a uno en el plato un filet mignon sobre tierra de no sé qué, un steak tartar sobre tierra de no sé qué, y tierra de por aquí, tierra de por allá, y uno espera comer tierra, que entre otras cosas es una delicia, el sabor de la tierra es delicioso, por eso nos gusta a muchos tanto el uyuco, y nos gustan tanto los cubios y las ibias, y estos tubérculos que saben efectivamente a tierra, sí. Pero no, ahora les damos por ofrecer
cualquier, perdónenme la expresión, cualquier maricada, se las ofrecen como tierra de. Y ya están entrando en la moda también de cenizas de. Entonces está haciendo ceniza de cualquier cosa para ofrecerle a ustedes eso. Yo no sé, yo no me imagino a la mamá de ninguno de ustedes ofreciéndole, mi hijo quiere tierra de maíz, mi hijo quiere ceniza de yuca. Horror, horror, horror. El primer término, cancharina, evoca tradición y rinde culto al origen de la preparación. Las otras descripciones desvirtúan el origen y ocultan la fortaleza que le imprime el paso del tiempo en su conservación. ¿Qué es moda? Moda, uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo en un determinado país, con especialidad en los trajes, telas, adornos, principalmente recién introducidos y ahora en la comida. Las modas en la cocina suelen ser aves de paso. Llegan, se difunden, se hacen interesantes porque despiertan la curiosidad de la comensalía, pero así como llegan, casi sin avisar, o con muchos avisos altisonantes, así mismo desaparecen. Solo las que tienen algún fundamento en la ancestralidad, algún asidero en la tradición pueden permanecer. Llegó hasta nosotros hace algunos años, cerca de 40 o 45, ahora hacíamos cuentas con Jorge, no, un poco más, cerca de 50. Llegó la bandeja paisa. Fue una construcción culinaria basada en algunos elementos de las cocinas tradicionales de los pueblos de la colonización antioqueña y en las cocinas de las fondas camineras, albergues de arrieros, y se quedó hasta convertirse para las nuevas generaciones en un plato tradicional. Sin serlo, la bandeja paisa no tiene de tradicional nada. La bandeja paisa como tal es un constructo, es una construcción turística. Su permanencia y popularidad está sustentada en que sus raíces están basadas en lo que se tomó prestado del pasado. Por eso ha permanecido la bandeja paisa, porque los frijoles sí son tradicionales. La carne en polvo, que no la carne molida, sí es una tradición. El chicharrón sí es tradicional. Todos los elementos, las arepas por supuesto, todos los elementos que contiene son tradicionales. La tajada por supuesto que sí. Todos ellos sí son tradicionales. Y por eso, porque está basada en tradiciones, es que ha permanecido. Y porque ha tenido una muy buena aceptación en los paladares de nosotros. Yo soy uno que no perdono bandeja paisa cuando ando por el eje cafetero. Me encanta. Pero ahora estamos entrando con otro embeleco. No sé si habrán notado, y ahora lo mencionaba Abner David, es el embeleco de los fiambres. Ya todo se volvió fiambre. Y en toda parte le están ofreciendo a uno fiambre. Ese es otro invento, esa es otra mentira. Ningún campesino, ningún arriero salió a una jornada de arriería con un fiambre como estos que nos venden los restaurantes. Un fiambre que tiene pollo, un fiambre que tiene carne asada, un fiambre que tiene chicharrón, un fiambre que tiene huevo cocido, un fiambre que tiene embutidos, una cantidad de cosas. Mire, yo fui de fiambre. Mi madre, de ancestros netamente paisas, yo fui criado en pueblos de colonización antioqueña, pueblos fundados por paisas de los paisas de antes. Mi madre me preparaba fiambre cuando tenía que irnos, o cuando nos íbamos de paseo en el colegio. ¿Y qué le ponían a uno? Papa cocida, huevo cocido, arroz, un pedazo de carne y si mucho, tajada de plátano maduro. Eso sí, envuelto en hojas de bijao o envuelto en hojas de plátano. En el microondas montañero. Sí. Pero no le ponían a uno pollo, cerdo, res, huevo y una cantidad de embelecos que le van metiendo a esto que llaman fiambres hoy en día. El fiambre, como la bandeja paisa, también se va a quedar. También se va a quedar. Y qué bueno que se quede. Qué bueno que se quede. Porque de todas maneras, dentro de todos los daños que le están haciendo a las cocinas tradicionales, esos, la bandeja paisa, el fiambre y ese tipo de preparaciones, son las menos dañinas. Son las menos dañinas porque por lo menos están basadas en la realidad de lo que sí hemos comido los colombianos. No así cuando empiezan a inventarse geles, esferificaciones, espumas y toda esa cantidad de cosas que adornan platos pero que no alimentan nada. Uno termina de comer en un restaurante donde le sirven lo tecnoemocional y todo esto, y entonces uno sale de ahí a comer alguna parte, después de que pagó carísimo y a pagar barato donde se iba a comer de verdad.
Yo les pregunto a ustedes, si conocen a Ferran Adrià, y si saben quién es Ferran Adrià, y si saben el daño tan enorme que le hizo a la mente de los jóvenes cocineros hoy en día, yo les pregunto, ¿por qué termina cerrando el Bulli? ¿Por qué dejó de hablar de eso? Porque él mismo reconoció que lo suyo había sido un fracaso. Interesante, lucrativo, pero un fracaso. Cerró el Bulli. Cerró el Bulli y se dedicó a otras cosas. Eso no es gratuito. Es conveniente y necesario para la industria de la restauración entre nosotros que las cocinas evolucionen hacia nuevas formas de ser a una costa de desprenderse de sus raíces, o deben renovarse en su forma y en su contenido, desprendiéndose de su ancestralidad para que las nuevas generaciones de chefs o cocineros profesionales se sientan en plena libertad para expresar sus inquietudes y aventurarse con ímpetu juvenil hacia nuevas expresiones completamente desligadas del pasado y la tradición. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que formular constantemente y que tenemos que ponerla como tema de debate, como tema de discusión. Si ustedes recuerdan el contenido del video que veíamos ahora, en ese video se dicen cosas muy importantes. Lamentablemente es un video que está hecho en lenguaje mexicano y estoy absolutamente seguro de que muchas de las cosas que allí se dijeron no son comprensibles para ustedes por una razón muy simple. Los mexicanos hablan mexicano. Nosotros hablamos castellano. García Márquez dijo alguna vez, refiriéndose a los mexicanos, que los mexicanos lamentablemente se habían olvidado de hablar el náhuatl, que era la lengua nativa de ellos, ¿sí? Pero también se habían olvidado de hablar y no habían aprendido a hablar español. Se olvidaron del náhuatl y no aprendieron a hablar español, porque hablan un idioma completamente diferente. Desde el nombre mismo del video, pues que no les debe decir mucho a ustedes porque se llama El Bonito Tianguis. La palabra tianguis no tiene por qué ser conocida por ustedes. Tianguis deriva de tianguistli. Tianguistli es un vocablo náhuatl que quiere decir mercado. El mercado, el gran mercado, este mercado gigantesco que encontró Hernán Cortés en 1526, 29, no recuerdo la fecha exacta, cuando llega a México, a la Gran México Tenochtitlan, a pocos kilómetros de la Gran México Tenochtitlan, había un mercado muy famoso, posiblemente el mercado más grande, óiganlo bien, del mundo en ese momento, el mercado de Tlatelolco. El mercado de Tlatelolco era una cosa inmensa y era, de acuerdo con la descripción del cronista, el mercado mejor organizado que había en el mundo, sectorizado, en donde cada tipo de comida, cada tipo de producto se vendía por sectores, en donde se pagaba con semillas de cacao, en donde hasta la prostitución se mercadeaba, pero debidamente legislada, debidamente reglamentada, con vigilancia permanente para que nadie abusara de los precios. Algo parecido a lo que sucede entre nosotros con los supermercados. Qué importante que nosotros volvamos al mercado. Qué importante que nosotros volvamos a la plaza de mercado, a la galería, porque son sin duda alguna lo más importante que tenemos nosotros como conservadores de las tradiciones culinarias. Donde mejor se conservan las tradiciones culinarias en todas partes de Colombia es en las plazas de mercado. Allí se encuentra la comida auténtica, la de verdad, y algo muy importante, allí no cocinan escondidas, no cocinan a la espalda de nadie. Usted está viendo lo que se va a comer, usted está viendo el ingrediente y el ingrediente es comprado allí mismo, comprado fresco, comprado al campesino, comprado al agricultor que llegó del campo y llegó directamente a la plaza de mercado. A él le compran la yuca, a él le compran el plátano. Y es con ese plátano y esa yuca comprados frescos que le van a preparar a usted la comida, que también la van a preparar, insisto, a su vista. Pero qué triste es que vamos al mercado y al campesino que está vendiendo le pedimos que nos dé docena con ñapa, o sea, docena de 13 unidades. Y le pedimos que nos descuente, le pedimos que nos rebaje. Cuando vamos al supermercado nos llamamos al gerente a decirle, señor gerente, venga, es que voy a llevarme 10 libras de arroz, ¿usted por qué no me las deja con algún descuentico? Porque es que son 10 libras que voy a llevar. Al campesino sí le dicen, es que le voy a llevar 2 docenas, déjemela menos. A ese pobre campesino que la produce. Acostumbrémonos, al campesino no le pidamos rebaja, comprémosle todo, que nos está vendiendo fresco, bonito y barato, y no le pidamos rebaja, ni le pidamos docena de 13 unidades, estimulemos esa producción, a ver si volvemos otra vez a tener
justicia social, equidad. Es muy triste, eso es lo único que no me gusta a mí, que me muestren cartelitos. Eso se siente horrible, pero bueno. Mi corazón se frustró. Quiero aprovechar los poquitos minutos que me quedan para invitarlos a que reflexionemos sobre estos temas que se están poniendo aquí. Y sobre todo, pedirles, por favor, a ustedes que se conviertan en difusores, en pregoneros de este tipo de eventos. Y sobre todo, que los pregonen y los difundan entre los estudiantes de instituciones como el SENA o de cualesquiera otras instituciones que pueda haber en Armenia en donde se estén formando estudiantes sin cocina. Curiosidades como, por ejemplo, una salsa que hacía preparar él para los frijoles con base en ciruelas verdes. ¿Recuerdan que conocen las ciruelas? Las ciruelas verdes. Y le llama machuco de ciruelas, y fue registrado en un libro de cocina por primera vez en 1907. En el Manual de Cocina para la Ciudad del Campo de la señorita Elisa Hernández, contiene ella esa receta, 1907, primera edición de ese libro. Amigos, amigas, paisanos, confieso, yo nací en Armenia. No me crié en Armenia, pero nací en Armenia. Muchas gracias.